Dios les bendiga a todos. Qué alegría nuevamente estar con ustedes en esta mañana que nos ha regalado. Su misericordia nos ha nuevamente bendecido, nos ha hecho estar nuevamente de pie. Gracias a Dios, gracias a su misericordia, a su fidelidad. Gracias damos a Dios por cada uno de sus vidas, por los que nos escriben allí, por oraciones, por familias. Que nuestra oración siempre está allí, está siempre allí recordando delante del Señor lo que Dios, a favor de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga grandemente. Saludamos a todos nuestros hermanos, cada uno de los que se han conectado, los que se seguirán conectando en el transcurso de esta transmisión, y a nuestros hermanos y personas que verán después de que terminemos este en vivo, lo van a ver después. Les bendecimos grandemente en el nombre de Jesucristo. A usted, a su casa, a su familia, a sus hijos, a su economía también, a sus medios. Que Dios sea obrando grandemente, sosteniéndolo grandemente en el nombre de Jesús. Que esto sea un tiempo donde podamos ver la mano del Señor obrando poderosamente en el nombre de Cristo. Iglesia, no tema. A veces pareciera tener a veces un tiempo de temor, de frustración, pero el Señor está allí con nosotros guardándonos, el Señor está allí guiándonos, está bajo el control de todas las cosas. Estamos con la persona correcta, Dios abrirá puertas, Dios nos sostendrá, Dios nos va a guardar, ¿sí? Y nada de lo que nos va a pasar pasa sin que la mano del Señor lo permita. Así que no teman, la mano del Señor es buena, es perfecta, su voluntad es agradable, su voluntad es especial. Gracias a Dios, Dios ha sido muy bueno con nosotros y lo seguirá haciendo. Bendecimos cada persona que también ve esas transmisiones, que tal vez no van a una iglesia cristiana, no han ido a una iglesia cristiana, que tal vez tiene familia cristiana, pero que no se han decidido buscar al Señor, pero que han determinado estar allí pendientes a través de sus familiares, a través de los videos que llegan. Les bendecimos igualmente a todos esos hermanos fuera de Colombia, en Estados Unidos, bueno, todos los países que hemos nombrado, hasta allá también, que la mano del Señor los sea guardando, los sea dirigiendo. Yo sé que a veces es difícil pasar esas circunstancias fuera de casa, fuera del país, siendo extranjero, pero Dios así los va a guardar. Si Dios los llevó, Dios los va a sostener. Verán la mano del Señor. Toca resistir un poquito, sigamos resistiendo. Dice la Biblia en Santiago: bienaventurado el varón que soporta la prueba, cuando haya resistido la tentación, resistido la prueba, Dios dice que Dios da una corona de vida a los que la hayan pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre, después de una lucha, hay una recompensa. ¿Sí? Resistamos. Hay carreras en el deporte, como el ciclismo, como el atletismo, como la natación, a campo traviesa, se ganan a través de la resistencia. Así que Dios nos está dando vida y resistencia, nos está haciendo resistir. Dios nos está haciendo no doblegarnos, nos está haciendo, cuando estemos ya al punto de caer, de dejar todo, pues miremos un poco hacia atrás, que ya lo que hemos recorrido ya es mucho. Ya es más fácil seguir adelante, más fácil devolvernos que seguir adelante. Así que ya hemos recorrido mucho camino como para devolvernos, iglesia. Así que les bendecimos, les honramos en el nombre de Jesús. Gracias por estar allí, teniéndonos en cuenta también en sus oraciones, en su tiempo de búsqueda con Dios. También levante oración por el ministerio, levante oración por el Evangelio, por la iglesia, por este sector, por sus vecinos, por Colombia. Bendice la vida de nuestros pastores en toda parte de Colombia, no solamente nuestra denominación de Asamblea de Dios, no solamente de RPG. Les bendecimos grandemente a nuestros consiervos, a nuestro pastor Olger, a nuestro equipo pastoral, que nos bendicen en todas partes de Colombia y fuera de Colombia, pero también cada pastor que hace la obra del Señor en lugares muy lejanos, en donde es desconocido, donde tal vez no hay recursos, pero
decidió creer al Señor, hasta allá a que nuestra oración llegue, que en ese tiempo la palabra del Señor no deje de ser predicada, que en ese tiempo sus siervos no sean callados. Así como ayer hablamos de Elías, que no abandonó el lugar, también hoy traía memoria en las mañanas, ahorita antes de todo esto, de un hombre que se me escapa el nombre, pero el siervo del rey Acab, que fue a buscar a Elías y le dijo algo a Elías: Elías, ¿no sabes yo cómo sostuve a los profetas de Jehová teniéndolos en cuevas de 50 en 50 y los alimentaba con pan y agua? Así que Dios va a levantar personas para sostener su iglesia. Los profetas no es aquel que constantemente está diciendo algo. No, es el que habla cuando Dios le dice que tiene que hablar. Eso es profecía. Profeta no es aquel que adivina el futuro. Profeta no es aquel que habla y declara y decreta. No. Hoy el ministerio profético es la iglesia, la voz profética en el tiempo. El profeta hoy es la iglesia, que dice constantemente: Cristo viene pronto. La voz profética hoy, que el Juan Bautista de ese tiempo es la iglesia que está diciendo que si se vuelven a Cristo sus pecados son perdonados, y que si no se vuelven a Cristo sus pecados no podrán ser perdonados. Así que esa es la voz profética, y Dios va a sostener el profeta. Dios sostiene el profeta. Dios sostiene el profeta porque Dios necesita al profeta para comunicar su mensaje y salvar vidas. Entonces Dios va a sostener, así sea con pan y agua. Dios va a usar siervos, Dios va a usar personas inconversas, gobiernos, para levantar y tenerlos ahí presentes en el nombre de Cristo Jesús. Así que no desmayemos. Dios parece como si todo saliera de control muchas veces. Parece que uno se pudiera asustar, temer. Es natural del ser humano. Pero hay algo que me alienta. Dios está bajo control. Dios no le puede salir de control. Nada se le puede salir de control. Hace mucho tiempo atrás murieron los apóstoles, murió Pablo, murió Juan, murieron todos ellos. La iglesia pasó por muchas crisis, pasó por tiempos de oscurantismo, pasó por tiempos de persecución, pero Dios está bajo control de las cosas. La historia del mundo gira alrededor de la iglesia. La iglesia es el primer punto de recurso, la primera esfera de batalla siempre frente a todas las cosas. Así que iglesia, usted hace parte de esto. Dios está con nosotros y nos seguirá bendiciendo. Bueno, vamos a orar. Ahí donde está, saludemos unas 3 personitas. ¿Listo? Damos la bienvenida que me acompaña en esta transmisión a mi esposa. Nuestra pastora Miriam está en su casita un poco indispuesta. Nada fuera lo normal. No se van a preocupar. Pero les deja mucha salud. Yo sé que por ahí por el chat va a estar haciéndose sentir a través del chat. ¿Listo? Si mi esposa nos regala un saludo. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Que van a estar dispuestos para glorificar a nuestro Dios en este día, es decirle una vez más al Señor que dependemos de Él. Por eso Jesús decía: cuando oren, digan así: el pan nuestro de cada día danoslo hoy. Eso se llama dependencia. Entonces hoy venimos una vez más a depender de Dios, ¿sí? Entonces hoy venimos a través de nuestra oración a decirle a Dios que dependemos de Él en este día, que dependemos porque Él es el único que sabe qué es de este día, ¿sí? Él sabrá qué va a suceder, qué cosas, qué caminos tenemos que recorrer, a dónde iremos vamos a ir, que nosotros no sabemos, simplemente sabemos que salimos de casa, pero Dios sabe todo, conoce más allá que nosotros. Nuestra oración es para depender de Dios. Amén. Saludamos a nuestros hermanos. Por ahí está la hermana Dorita Ortiz. Que Dios la bendiga grandemente, hermana Dorita. La hermana Patricia Vesga Serrano. Dios la bendiga, Patricia. Qué gusto tenerla por aquí. La hermana Marina Costa. Nuestra hermana Yaret Jiménez también, que está por ahí conectada. Nuestro hermano Jason, allí en su casa. Nuestra hermana Luciana desde acá, que constantemente está allí viendo
presente en las transmisiones de los niños. Luciana, la bendecimos. Bendecimos la vida de la hermana Linda Vargas. Gracias. La tía Jason. Bendecimos la vida de Marlene Rivera, que nos está acompañando. Hermana Marecita, Dios la bendiga, qué gusto. Bendecimos la vida de Ofelia, que nos está viendo, nos está escribiendo por ahí. Bueno, que nos dice que nos está viendo. Hay muchos que están allí que todavía no han puesto sus mensajes, pero yo sé que están ahí presentes. Que Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo. Bueno, vamos a orar, a entregar ese tiempo al Señor y vamos con la palabra. Bueno, Padre, gracias. Te adoramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias por permitirnos estar delante de tu presencia. Gracias por este tiempo. Gracias por estas mañanas. Gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, por guardarnos. Tú has sido fiel, Señor, y lo vas a seguir siendo. La palabra dice que si te negáramos, Señor amado, tú no negarás, pero si fuéramos infieles, tú seguirás siendo fiel, porque no puedes negarte a ti mismo. Gracias, Señor, hoy podemos contemplar tus maravillas. Hoy podemos, Señor, contar, amado Dios, si pudiéramos contar todo lo que haces, no lo podríamos enumerar porque se multiplicaría todo lo que haces. Oramos para que traiga fortaleza a tus hijos en este tiempo, Señor. Trae fortaleza, amado Dios, a cada persona. Trae fortaleza en el nombre de Jesús a cada hogar. Trae fortaleza a aquel que piensa desmayar. Aquel que está caído, levántalo en el nombre de Jesús. Que vengan fuerzas de parte de Dios. Que venga aliento. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que todo dardo del enemigo, Señor, esté en su mente. Todo dardo de ataque del diablo, de las tinieblas, que produzca confusión en la mente de mis hermanos, que produzca depresión, angustia, frustración. En el nombre de Jesús, la palabra que ellos han escuchado y la palabra que ya saben, puedan ponerla en práctica. Señor, pueda salir a flote. Que ninguna artimaña del enemigo pueda ahogar tu palabra, Señor. Oramos para que tu palabra se sobreponga en nuestra mente de todo ataque del diablo, de todo ataque de las tinieblas, amado Dios, en nuestros pensamientos. Todo argumento que se levanta, toda altivez que se levanta y toda fortaleza que se levanta en nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús, Señor. Y aunque parezca que esté muy cerrada, Señor, que la adoración a ti y la alabanza a ti rompa cadenas. Que la adoración y la alabanza a ti, como Pablo y Silas en medio de la cárcel, adoraban y exaltaban a Dios, Señor, puedan ser rotas las cadenas en el nombre de Jesús. Señor, quita toda confusión y toda tiniebla en la mente de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Todo lo que venga por lo que escuchamos a través de los medios, a través de otras personas, de los que estamos hablando, en el nombre de Cristo Jesús, que lo que se habla no sea regla, Señor. Que lo que habla no nos direccione, sino que lo único que escuchemos, que lo que nos va a direccionar es tu palabra, sea una regla de conducta, sea una regla, Señor, para caminar y no desviarnos de tu poderosa palabra en el nombre de Jesús. Que no nos condicione lo que escuchamos, que no nos condicione, amado Dios, los medios, que no nos condicione el temor y la angustia. Que la regla para caminar sea tu palabra en el nombre de Jesús. Que la palabra del Señor traiga libertad en nuestros pensamientos en el nombre de Jesús. Padre, hay gente que sabe la palabra, pero en este momento, a veces, en esos momentos, aún sabiendo la palabra, no sabemos cómo aplicarla. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, levanta que la palabra que ya sabemos podamos ponerla en práctica, que desates por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, toda atadura mental. Desata por el poder del Espíritu Santo toda tiniebla. Desata, amado Dios, en el nombre de Jesús,
toda cadena de confusión que esté en nuestra mente, toda cadena de muerte, toda cadena de depresión, en el nombre de Jesús, que quiere condicionar nuestra conducta, amado Dios, y desata libertad en tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Iglesia, que el Señor le bendiga grandemente. Damos gracias a Dios porque esta es una semana más que terminamos, que culminamos de nuestras mañanas de oración que empezamos hace mucho tiempo en esta cuarentena, pero que el Señor nos ha ido ayudando. Bendecimos a mi esposa, a mi pastora Miriam, que nos ha estado aquí ayudando y colaborando, compartiendo la palabra, orando, cantando al Señor. Bendecimos también la vida de Liliana, nuestra camarógrafa estrella, que está aquí detrás de cámaras allí. Le bendecimos grandemente en su labor que todos los días pasa. Claro que no vive muy lejos, sino al frente de la iglesia. Y pasa, nos colabora y está allí pendiente en todas las transmisiones. Así que gracias. Que Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo. Bendecimos sus vidas. Así que mi esposa en esta mañana nos compartirá la palabra. Nos bendice en esta mañana. Amén. Bueno, recuerde que al final estaremos orando por nuestras peticiones. Si usted tiene una petición especial, quiere hacérnosla saber, lo puede hacer, ya sea vía telefónica o escribiéndola. Allí estaremos orando por ello. Dentro de todo, orar el Señor que nos siga, como decía mi esposo, ayudando en este tiempo. A nuestros niños, sabemos que para nuestros niños ya el estudio va virtual hasta agosto, si Dios quiere, si no lo permite, será hasta agosto, y que Dios siga orando en ellos cada día más y más. Tenemos una generación que viene detrás de nosotros que hay que cuidar, por la cual tenemos también que seguir orando. A pesar de que vimos lo que estamos viviendo, las cosas no se han acabado, o sea, hay que seguir de verdad haciendo lo que nos toca. Vamos a ir a la Biblia para empezar a dar pensamiento rápido y tengamos tiempo para orar, para levantar las peticiones delante del Señor. Y vamos a leer un pasaje de la Biblia muy conocido, Génesis capítulo 4. Yo sé que todos hemos visto esta historia, incluso cuando hablamos de los niños, incluso los niños se saben esta historia. No olvide que los domingos estamos transmitiendo para nuestros niños. La idea es que usted pueda hacer partícipe a su niño de este tiempo de palabra, de instrucción de la palabra, porque ellos aprenden, al recibir la palabra están aprendiendo también, le estamos dando mandamientos que van a producir vida en ellos. Así que no olvide que los domingos a las 10:30 estamos transmitiendo para nuestros niños. Génesis capítulo 4, con eso le doy espacio para que usted lo abra allí en su Biblia y estemos pendientes de él. Génesis capítulo 4. Dice así la escritura. Vamos a hablar como de unas cositas ahí chiquiticas que están ahí incrustadas en ese pasaje de la Biblia, que a veces, como leemos de de recorrido y tan aprisa, a veces no nos damos cuenta de lo pequeño que están ahí incrustados en el pasaje de la escritura. O de pronto sí se ha dado cuenta, pero en esta mañana vamos a recordar. La Biblia dice lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bueno, hay una palabra especial, voluntad, ¿sí? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios que siempre, la Biblia dice, es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, cuando Eva tiene a Caín, dice, voluntad de Dios ha sido, ¿sí? Eso nos lleva a pensar en muchos que de pronto, en cierta ocasión, han quedado embarazados y creen que ay, Dios mío, ¿cómo hacer? No, la voluntad de Dios era esa, ¿sí? Ya sea por equivocación o por no equivocación, pero Dios permitió que tuviésemos en nuestros niños, ya de pronto la manera no fue la indicada, pero la voluntad de Dios era bendecirnos con esas pequeñas criaturas que tenemos ahí al lado de nosotros. Les dice Eva lo reconoce y dice: la voluntad de Dios ha sido que tenga este varón, el cual se llamaba Caín. Y dice:
Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Eran dos tareas que eran el sustento de ese tiempo. Recuerden que cuando está hablando en Génesis 4 está hablando que la tierra todavía no tenía otras estructuras económicas. Las estructuras económicas en ese momento en la tierra eran el cultivar la tierra y el cuidar ovejas, porque ellos vienen de un lugar que era el huerto, donde Dios les hizo labrar la tierra. O sea, ellos venían, la estructura económica de ese tiempo era esa. Entonces, el uno se dedicaba a cuidar las ovejas y el otro se dedicaba a cultivar la tierra. Y sabemos que ya para entonces era más difícil trabajar, laborar en esa área, porque el hombre siempre trabajó, ¿sí? No es como el disco por ahí de la salsa que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, Adán en el huerto trabajaba, la Biblia dice que labraba la tierra, ¿sí? Y dice así: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Me gusta, yo anoche leía y meditaba, y yo decía, a mí me gusta eso, ¿sí? Que la Biblia dice, Caín trajo una ofrenda a Jehová. O sea, Caín quiso hacer algo bonito. Pero entonces seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta de algo. Y dice, Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de los más gordos de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Léeme ese versículo ahí. Sí, esta es la versión NBI que me gustó lo que dice ahí. Dice, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Me llamó la atención porque ahí da una especificación algo más. Dice, porque acá dice, Abel trajo los primogénitos de lo más gordo. Está hablando de la grosura, ¿sí? Y si usted lee, cuando existía sacerdocio, Dios pedía un cordero, y dentro de ese cordero, ¿qué hacían con la grasa? La grasa, la quemaban, y eso empezaba a desprender un aroma que llegaba a Dios. Entonces uno dice, ¿y Abel cómo supo esto? ¿Sí? Porque Abel lo está ofreciendo, y la Biblia ahí no está especificando que ellos hayan tenido instrucción, pero la debieron de tener, porque si no, Abel cómo dice, voy a llevar la grasa también, ¿sí? Entonces sigamos leyendo, vamos a dar cuenta. Dice la escritura, dice, de lo más gordo, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Cuidado con los hermanos que lo sacan al campo. Bueno, lo bueno es que aquí en Bogotá sí casi no tenemos campo. Digo, salgamos al campo. Bueno, en Bogotá sería el centro comercial. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, de que lo que Dios apunta por causa del pecado de Caín es a lo que Caín hacía, ¿sí? Cuando ¿a qué se dedicaba Caín? A labrar la tierra. Entonces Dios le dice, cuando labres la tierra, Dios no está maldiciendo la tierra en general, le está diciendo a Caín, la tierra que usted va a trabajar, ¿sí? La tierra que usted trabaje. Por eso dice, cuando labres la tierra,
Dice, dice, no te volverá a dar sus fuerzas. Entonces está diciendo Dios, usted por mucho que trabaje en la tierra no le va a producir. Usted va a ser un mal labrador de tierra. ¿Sí? Dios lo que apunta a Caín en ese es con lo que hace, porque el pecado afecta lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cada vez que usted peca, usted, sí, estamos dañando, pero usted está afectando lo que usted hace. Usted afecta cómo se desarrolla usted como papá, como esposo, lo que usted afecta lo que hace. Eso es lo que le está diciendo Dios a Caín. Lo que estaba haciendo lo estaba afectando por lo que había hecho. Entonces uno dice, ¿cómo así que el pecado? Pues en el versículo 7 Dios va a empezar a especificar, ¿sí? Porque aunque nosotros hablamos mucho en este pasaje de la ofrenda no es el tema central de este pasaje bíblico, ¿sí? Menciona la ofrenda, pero su tema central no es la ofrenda. De hecho, ahí se desarrollan cosas muy especiales. Y si usted ve, para la ofrenda existen 1, 2, 3 versículos. La ofrenda fue algo que reveló algo más de Caín, ¿sí? Fue como alguien diría, el pretexto para revelar algo que estaba dentro del corazón de alguien, ¿sí? A veces Dios utiliza esos pequeños pretextos para mirar cuál es nuestra actitud, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos dicen algo que no nos agrada tanto, ¿cuál es la actitud que tenemos? Cuando alguien nos corrige, ¿sí? Que día hablábamos y uno decía, cuando alguien dice, vea, pero yo no pienso la palabra así, ¿será que está mal que yo no la piense así? Porque es que lo que usted me está diciendo no va de acuerdo a la palabra. Entonces, y uno muchas veces gusta, no, eso está bien, porque es poder entender algo. Y vamos a verlo aquí, dice, el versículo es 7, cuando después de que pasa todo esto de la ofrenda, que es como la excusa para que suceda esto que después se desató, ¿sí? Que se vino después de todo, ¿sí? Porque el problema no fue que ellos ofrendaran, el problema no fue mire que aquí solo dice, y la ofrenda, y Dios miró a Abel y a su ofrenda, y se agradó de su ofrenda, es todo lo que dice, y que el uno fue una oveja, el otro, pero después viene Dios a revelar todo lo que revela atrás, y es más, Dios empieza a hablar de ahí cosas específicas como es el corazón, el amor al hermano, ¿sí? El amor al primogénito, al vecino, al que tenemos al lado, las relaciones personales. Dios empieza a hablar de todo eso, incluso del pecado y la falta de arrepentimiento, ¿sí ve? Entonces, porque todo eso se viene a desatar después de la ofrenda. Entonces, en el versículo 7, Dios viene y le dice, cuando pasa todo esto, dice que como Dios no recibe la ofrenda de Caín, Caín se enoja, ¿sí? Sí. Es como si usted hiciera algo malo y le corrige y encima se enoja, ¿cierto? Eso pasa mucho a veces con un pastor, porque a los pastores les toca hacer la tarea que a nadie le gusta. Bueno, a muchos sí quisieran, pero porque no saben, no saben qué es todo esto. Entonces, uno a veces corrige a alguien de acuerdo a la escritura y la gente se enoja, ¿sí? Ay, pero qué tal cosa, tal otra. O pasa con los papás con los hijos, ¿sí? Uno les corrige y en vez de decir, uy, sí, papi, me equivoqué, se enojan, ¿cierto? Uno, por ahí las mamás dirían, le salía de ver, ¿sí? Las frases de la mamá dirían, le salía de ver. Entonces, dice que Dios no mira con agrado la ofrenda de él y él se enoja. Dios viene y le dice, y eso me impresiona a Dios, porque a pesar de que Caín es el que equivoca, Dios viene y habla con él, ¿sí? Sí. Eso habla del Dios y me voy a adelantar un poquito a decirle algo, del Dios que aunque nos equivoquemos, siempre está dispuesto a ayudarnos a que hagamos las cosas correctas, ¿sí? No importa si usted se ha equivocado en las decisiones que ha tomado hasta el día de hoy, no importa si tomó decisiones que lo tienen ahora donde lo tienen. Hay gente que de pronto tomó un día una decisión que afectó su hogar,
tomó una decisión que afectó su economía, ¿cierto? Amén. Si ustedes miran, lo mismo le pasa a Abraham y a Lot. Lot toma decisiones que afectan su vida entera, ¿sí? Dice, se separaron con Abraham y Lot decide irse hacia la llanura, y luego dice la escritura, y va poniendo de poco a poco su tienda hasta llegar a Sodoma. Eso fue una decisión fatal para Lot. ¿Por qué? Los hombres de Sodoma eran malos, y lo peor de todo, llegar a Sodoma significó el acabar su hogar, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted ve que después pasó lo que pasó, la esposa quedó en una estatua de sal, y las hijas salieron ya vueltas nada, como dicen por ahí, porque ya la mente era terrible. Desde pronto uno tomó decisiones algún día que fueron incorrectas, pero lo bueno de Dios es que a pesar de que nos equivocamos, siempre está dispuesto a venir para que nosotros cambiemos nuestro, como quien dice, que lo que hoy hizo usted mal no permanezca en él, sino que hay la opción de siempre salir de los errores que cometemos, ¿sí? Entonces miren lo que sigue diciendo. Entonces Dios viene y busca a Caín y dice, si bien hicieres. Entonces a mí me puso a pensar esa palabrita anoche, porque Dios le está diciendo a Caín, si bien hicieres, ¿sí? Dios viene y le dice a Caín que lo que había hecho estaba mal, ¿sí? Dios como que viene y le dice, no, es que se equivocó, no era la manera de hacerlo, o tal vez no era lo que tenía que hacer. Y si Dios le está diciendo, si bien hicieres, es porque había una instrucción antes. Porque Dios es como uno, nosotros que tenemos hijos, uno no castiga al hijo sin antes enseñarle qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Cuando uno lo castiga es porque uno dice, yo le había dicho que eso no se hace, que la forma que lo hizo no es correcta, ¿sí? Sí. Uno no le dice, le pego, y el niño va a decir, ¿por qué? No porque sí, sino que uno dice, es porque hiciste esto y esto está mal, ¿sí? Entonces Dios le está diciendo a Caín, si bien hicieres, ¿qué quiere decir eso? Que había una instrucción de Dios antes. Si no hubiera existido una instrucción antes, Dios no hubiera podido decirle a Caín, lo hizo mal. Entonces Dios le está diciendo, si bien hicieres. Y ese si bien hicieres lo relaciona a Dios con que no serás enaltecido, ¿sí? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Entonces el resultado, Dios le está diciendo, de que tú hagas las cosas bien, es ser enaltecido, ¿sí? Y cuando yo busqué anoche, me puse en la tarea de buscar qué significaba concretamente la palabra enaltecido, es lo siguiente: levantar, exaltar, y me gustó otra palabra que hay allí, honrar, ¿sí? Y me acuerdo mucho del texto de 2 Samuel 2:30, que habla de los hijos de Dios, y que Dios le dice, yo honro a los que me honran. ¿Qué le está diciendo Dios a Caín? O sea, relacionando todo eso, uno empieza a pensar, y verdad, la Biblia le empieza a hacer meditar cosas a uno. Lo bueno del Evangelio es eso, que nos hace pensar, ¿sí? El Evangelio nos hace pensar. Y en el caso de 2 Samuel es igual, los hijos de Eli estaban haciendo lo incorrecto, y Dios dice, no, ustedes saben qué es lo correcto, sabían qué tenían que hacer, ¿sí? Sabían qué Dios pedía de ellos, sabían cómo debían ofrecer las ofrendas en el templo, ¿sí? Entonces, como no lo hacían, por eso Dios viene y habla, y Dios dice, yo honro a los que me honran, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa aquí, enaltecido tiene que ver con eso. Dios le está diciendo a Caín en cierta manera, tú no me honraste, no tuviste en cuenta tal vez el hecho de las instrucciones que ya conocías, aunque este pasaje de Génesis no deja ver que Dios les haya enseñado antes cómo hacerlo. Si Dios viene a decirle, si bien hicieres, no serás enaltecido, Dios le está diciendo, si tú me honraras a mí, yo te honraré a ti. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Porque recuerde algo, iglesia, Dios es el que levanta, Dios es el que salta. Amén. ¿Sí? Sí. No es el ser humano, es Dios. Yo hoy, después de
de la primera vez que alguien me habló del Señor, tenía 14 años, no les digo cuántos tengo ahora, tenía 14 años. Yo recuerdo que hasta hoy uno va entendiendo cosas y uno va entendiendo que más esto que Dios dice en la Escritura. Dios es el que levanta. Dios, que le está diciendo a Caín: si tú me hubieras honrado a mí, si usted hace bien las cosas, si usted hace lo que yo le pido, yo lo voy a levantar, lo voy a honrar. Y yo meditaba sobre algo que mucho tiempo nos han dicho, porque uno muchas veces, y es por eso es bueno el Evangelio, que el Evangelio tiene que hacernos escudriñar y pensar. Uno muchas veces ha oído gente que dice, y no estoy criticando ni diciendo mal, que dice: llegó el tiempo de la honra, ¿sí? Pero Dios le está diciendo a Caín que si él no honraba a Dios, Dios no lo iba a honrar a él. Para que Dios nos honre, nos levante, tiene que haber sucedido algo, y es que usted haya hecho las cosas bien. Dios no va a honrar a aquel que no hace las cosas correctas. Dios no va a honrar a aquel que no le honre a él. Dios no va a honrar a aquel que... Por eso también el libro de Josué dice lo siguiente. Josué capítulo 1, cuando Dios muere Moisés, dice la Biblia que Dios llama a Josué, lo levanta, ¿sí? Y era lo normal, porque Josué siempre estaba ahí, pendiente. Y dice la Escritura entonces que Dios habla a Josué y le dice: bueno, Josué, ya no va a haber vara, la vara mágica se acabó. Sí, el ministerio de Moisés fue con milagros y todo. El de Josué no iba a ser con milagros, ¿sí? Tantos, pues, en ese sentido de que iban a ver esas cosas como que el agua brotó de la peña, todo lo que se vio con Moisés, que cayó pan del cielo, codornices. Vieron milagros de otra manera, pero ya no eran así. Por ejemplo, un milagro fue haber cruzado el Jordán, ¿sí? Que ellos, y a mí me gusta mucho ese pasaje de Jordán, y los que me conocen que yo hablo mucho de él, que estaba el Jordán ahí y era un paso obligado para cruzarlo, ¿sí? Y Dios nunca les quita el Jordán, porque hay cosas que nosotros Dios no las va a quitar, tenemos que pasarlas. Por ejemplo, una situación como esta, teníamos que pasarlas, ¿sí? Entonces, vieron milagros como ese, aunque vieron el milagro como ese, no eran así como a cada rato sucedía con Moisés. Extiende la vara. Dios le viene y le dice: bueno, perdónenme la expresión, pero casi que Dios le dice: bueno, papá, se acabó la varita, ¿sí? Ahora, ¿qué queda? Entonces Dios le dice: esfuérzate, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está tocando en este tiempo? Esforzarnos, ¿sí? Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, porque para vivir lo que vivimos y seguir creyendo al Señor se necesita valentía, ¿sí? Valor. Si usted ve los discípulos que tenían, valor, valentía. Por esa causa morían, ¿sí? Por esa causa los mataban, por esa causa iban hasta la cruz, iban a la guillotina, los amarraban de caballos, todo. ¿Por qué? Porque tenían valor. Dios le está diciendo a Josué: sé valiente, ¿sí? Y le dice lo siguiente, que es un pasaje, un versículo que todos nos conocemos: cumple toda la ley. Dice: cumplirás todo lo que está escrito y te irá bien, más o menos lo que le está diciendo, y harás prosperar tu camino. ¿Qué le está diciendo? Tendrá éxito lo que está emprendiendo, va a prosperar tu camino. ¿Por qué? Porque hay algo que tú has hecho antes, y es tener en cuenta la ley, la instrucción que di por mi siervo Moisés. Si usted tiene en cuenta la instrucción, entonces le va a ir bien. Lo mismo, es algo muy parecido a lo que Dios le está diciendo a Caín: si usted hubiera hecho lo correcto, entonces usted va a ser levantado. Si usted tiene en cuenta a Dios, entonces Dios puede honrarle. ¿Por qué? Porque yo honro a los que me honran, ¿sí? No existe honra sin obediencia. Amén. Entonces yo puedo decirle: tranquilos, hermanos, que va a venir el tiempo de la honra, pero sería irresponsable decirte que Dios no puede levantar y honrar a aquellos que no le tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque para haber honra tiene que haber existido obediencia, ¿sí? Si usted pasa con Abel, ¿por qué Dios dice:
ese muchacho me agradó, me agrada, ¿sí? Me cae bien, o sea, Dios está diciendo, ¿por qué? Porque Abel estaba obedeciendo la instrucción. El Génesis no lo deja ver, pero a mí me impresionó algo. ¿Cómo Abel sabía que esa grosurita había que quemarla? ¿Sí? Entonces tiene que ser que en algún momento, ¿sí? Porque ahí usted le dice, andando el tiempo, ellos habían recibido la instrucción de cómo hacerlo. Sí, eso no fue ahí pegado que los papás salieron porque si usted lee adelante, es atrasito, va a dar cuenta que es cuando Dios saca a Adán y Eva del huerto, ¿sí? Pero el 4 empieza diciendo, Eva concibió, dio a luz a su hijo y dice, y andando el tiempo, ya había pasado el tiempo, ¿sí? Entonces, Dios viene y le dice a Caín, si usted hace las cosas correctas, si tú lo haces bien, si haces las cosas como se deben, entonces Dios te va a exaltar, enaltecer, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo Dios. ¿Acaso yo no enaltecería, no lo levantaría si usted no hiciera lo que le tocara hacer? ¿Sí? Pero viene Dios y dice, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. La consecuencia a hacer lo correcto es que Dios levante. La consecuencia a hacer lo incorrecto es el pecado. ¿Sí? Entonces, por eso ahí está hablando de algo más. Está hablando de la instrucción de Dios. ¿Sí? Porque está diciendo, si tú no tienes en cuenta la instrucción de Dios, el resultado es el pecado. ¿Sí? Y el pecado es algo el pecado es la mayor enfermedad del ser humano. ¿Sí? Nosotros como cristianos de ayer oíamos algo muy especial y me gustó mucho, me quedó hasta sonando todo el día. El Evangelio no está para decirnos que vamos a tener éxito. El Evangelio está para decirte que necesitas ser salvo. ¿Por qué? Porque el pecado es la peor enfermedad del ser humano. ¿Sí? Entonces Dios le está diciendo, pero si usted no tiene en cuenta las instrucciones, el resultado es el pecado. Miren lo que pasaba con los hijos de Eli. El no tener en cuenta la instrucción de Dios para cómo debían hacer el servicio del templo, cómo debía ser su vida, entonces ¿cuál fue el resultado? El pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos hacían de todo lo que Dios no le agrada. Se cogían la carne que le pertenecía a Dios, cogían lo que debía ser sacrificado, lo tomaban primero para ellos, y después le daban a Dios, ¿sí? Entonces, sabiendo que la ley del sacrificio era primero Dios y luego sí el sacerdote podía sacar. Entonces, ellos no tuvieron en cuenta la instrucción. ¿Cuál resultado? El pecado. Dios no juzgó a los hijos de Eli porque, como diría la mamá, porque se le dio la gana, sino porque el resultado de no tener en cuenta a Dios y la instrucción de Dios los hizo caer en pecado. Cuando nosotros no tenemos en cuenta las instrucciones de Dios, no tenemos en cuenta a Dios, entonces el resultado siempre va a ser el pecado. ¿Sí? Si usted ve, cada vez que alguien actuó en la Biblia de una manera no teniendo en cuenta a Dios, el resultado fue eso, o la instrucción, ¿sí? Y por ende, el pecado que trajo, la muerte. Por eso la Biblia dice que son pasajes que nosotros conocemos mucho, porque la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces Dios le está diciendo a Caín, si usted hace lo correcto, si tienes en cuenta las instrucciones, si lo haces bien, entonces Dios te levantará. Iglesia, siga haciendo las cosas bien. Amigos que nos escuchan, sigue haciendo las cosas bien. La Biblia dice también en Gálatas, que a su tiempo recogeremos, no se canse pues de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos, si no desmayamos. Sí. También en la epístola del apóstol Pedro, el apóstol Pedro que está hablando a la iglesia, a los cristianos de ese tiempo, ellos estaban siendo perseguidos y estaban pasándola muy mal, de tal manera que ellos eran quemados, de tal manera que eran acusados de cosas que no habían hecho, eran morían en los espectáculos de Roma, pero
pero una de las recomendaciones de Pedro es sigan haciendo el bien. Esa es una recomendación de Pedro en su epístola, que es la epístola que se llama la epístola de sufrimiento. ¿Sí? Entonces una de las cosas que hay que hacer cuando estamos sufriendo es no dejar de hacer el bien. Más bien se lo va a cambiar porque a veces confundimos el bien. No deje de cumplir la escritura. Sí. No deje de honrar a Dios. No deje de cumplir la instrucción. Si usted sigue haciendo la instrucción divina en medio del tiempo de sufrimiento, nos va a ir muy bien, iglesia. Porque de cierta manera eso es lo que Génesis 7 está dejando ver. Si usted cumple las instrucciones, no se canse de hacer bien, porque si usted hace el bien, tranquilo, que Dios le va a honrar. ¿Sí? Entonces Dios lo va a enaltecer. ¿Sí? Es Dios. Hay gente que busca ser enaltecida por los demás, no es Dios. Entonces mire lo que Dios le está diciendo a Caín, le está diciendo, si lo hubiera hecho bien, tranquilo, que el resultado de hacerlo bien es que algún día yo lo voy a dar. No nos cansemos en este tiempo de seguir cumpliendo la escritura. No nos cansemos de seguir haciendo las cosas buenas que Dios dice que debemos hacer. ¿Por qué? Porque a su tiempo Dios nos levantará. A su tiempo Dios hará lo que usted menos espera. ¿Por qué? Porque Dios honrará a los que le honren. Que en este tiempo de dificultad, de lucha, donde estamos atravesando ciertas cosas que no esperábamos, usted siga honrando a Dios. ¿Cómo honrar a Dios? Siga cumpliendo la palabra, siga cumpliendo la instrucción. ¿Por qué? Porque Dios, si usted sigue haciendo lo bueno, aunque todos no lo hagan, ¿sí? Aunque todos no lo hagan, a usted lo permanezca haciendo, tranquilo. Y aunque los otros a veces no lo hacen, y usted parece que como dice el Salmo, le fuera mejor a los que no lo hacen, ¿sí? Ay, pero yo es con la Biblia y mire como Abel pudo haber dicho eso. El hombre, dice la escritura, a veces uno ignora esto. Jesús dijo del hombre, aquel que oye estas palabras, dice Jesús, aquel que oye esta instrucción y las hace, no solamente las escucha y las hace, le compara a un hombre prudente que levantó su casa sobre la roca. Levantar una casa lleva mucho tiempo, porque todo con Dios es a largo tiempo. Entonces dice, levantó la casa, vino un río, soplaron vientos, vino las tempestades, golpeó el coronavirus contra esa casa. Y dice la escritura que esa casa permaneció en pie, siguió, estuvo allí. Pero dice también la Biblia que aquel que escucha la instrucción y no hace la palabra, le comparará a un hombre insensato, imprudente, que edificó su casa sobre la arena. Y lo más terrible allí, o lo más especial, es, acuérdese de este detalle, la casa la paró. Este hombre pudo parar la casa, ¿sí? Pero a largo plazo estaba su casa edificada, que parece que le está yendo muy bien, parece que no lo hizo a la manera de Dios, no siguió la instrucción de Dios, y puede decir él, me salí con la mía, ¿sí? Y uno dice, vea, no lo hizo como yo, pero le fue muy bien, ¿no? Pero a largo plazo, porque cuando golpeó los vientos, los ríos, las tempestades, las crisis, dice la escritura que su casa cayó y fue grande su ruina. ¿En dónde se ve el resultado? A largo plazo, siempre a largo plazo, iglesia. Sí, sí. Y de hecho, por eso el Salmo dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Dios le está diciendo, si usted, Caín, no tiene en cuenta la instrucción, pues el resultado va a ser el pecado, ¿sí? Está hablando de eso, está diciendo, si lo tienes en cuenta, entonces tranquilo, Dios en algún momento te va a levantar, ¿sí? Pero si no lo tienes en cuenta la instrucción, entonces el resultado es como dice el Salmo, para no pecar, terminarás pecando. ¿Por qué? Porque no tienes en cuenta la instrucción, ¿sí? Entonces, yo siempre con la gente que hablo digo lo siguiente,
me gusta mucho tener en cuenta claro algo, y es que todo lo que dice Dios es lo que debo enseñar, todo, todo como Dios lo dice, escudriño la escritura como Dios lo dice, no, no diciendo, ay, esto sí, esto no, no, todo lo que Dios dice que hable, lo voy a hablar. Y siempre le he dicho a la gente que habla mucho conmigo, le digo, y si algún día me toca hacer algo en contra de la escritura, prefiero perder lo que sea, porque no quiero hacer nada en contra de la escritura. ¿Por qué? Porque prefiero perder lo que sea, pero no perder a Dios. Entonces, es tener en claro que la instrucción está allí. Y si yo tengo algo claro, si yo prefiero cumplir lo que Dios dice y no ir en contra, aunque no ir en contra de la escritura signifique que de pronto uno no todo el mundo le va a agradar, ¿cierto? La tarea de a un Dios. En la tarea de Dios no está, si usted ve, Dios no está a favor de uno ni a favor del otro. Dios no tiene favoritos. Lo mismo la tarea del pastor. No está a favor, no es estar a favor de uno ni del otro. La tarea del papá, bueno, de toda persona que está en autoridad. Sí, papá. No es, la tarea no es estar a favor de uno y del otro. Y a veces uno llega a esos términos en posiciones que uno se vuelve corrupto. Y la corrupción es que usted no estuvo a favor de la verdad y tiene favoritos. Lo bueno y especial de Dios es incorruptible. Dios no cambió ni exaltó a Abel porque le dio una muy buena ofrenda. Lo que Dios hizo con Abel fue enaltecerlo porque cumplió su instrucción. ¿Ya? Porque antes de su ofrenda Dios vio a Abel. Entonces la tarea de nosotros es estar a favor de la verdad. No es estar ni a favor de uno ni del otro. Eso es lo que dice Dios Dios le dijo al profeta Ezequiel. Le dijo lo siguiente: la justicia del justo no se tendrá en cuenta cuando él se desvía de la instrucción. Si el justo se desvía de la instrucción, puede vivir muy bien, pero si se desvía, tendrá consecuencias. Eso le dice Dios al profeta, el profeta Ezequiel. ¿Sí? Pero si el impío se vuelve de la maldad, habiendo sido avisado por el profeta, porque el profeta era como una atalaya, si es avisado por el profeta acerca de la instrucción y el impío se vuelve de su camino, le va a ir muy bien, le va a ir bien. ¿Qué es eso? Que ni yo por haber hecho justicias antiguas voy a volcar la mano de Dios, ni por haber hecho vivir mal y volverme a Dios voy a impedir que Dios me bendiga. No, Dios está a favor de la verdad. Entonces, la verdad es la escritura. Cumple la escritura, te va bien. Y a veces queremos bendecir gente, escúcheme, a veces queremos patrocinar gente que está en contra de la verdad. Entonces tiene que estar muy, muy pendiente de esas cosas. La verdad está por encima de cualquier otra cosa. ¿Listo? Estamos a favor de la verdad, iglesia. No a favor ni de uno ni del otro, estamos a favor de la verdad. Incluso, por ejemplo, personas que hoy nos escuchan, de pronto que nos van a oír hoy, que nunca han tenido una relación de iglesia, nada de eso. El cumplir la palabra hace que Dios pueda mirarnos, hace que Dios pueda levantar, no importa o no qué situación esté viviendo. Dios puede levantarnos si tenemos en cuenta la instrucción de Dios. Si usted ve, Dios levanta a un Cornelio, que hemos hablado tanto de él, Dios lo exalta, porque Dios viene y le responde la oración. Porque Cornelio, que no había tenido nunca alguien que le dijera, Cornelio cumplía los principios, Cornelio cumplía la palabra, porque Cornelio oraba, Cornelio ayudaba al prójimo, ¿sí? Que es algo que la Biblia enseña. Cornelio dice, daba ofrendas también. Cornelio ayunaba, oraba, mejor dicho, predicaba, porque cuando Pedro llega a la casa, Cornelio tenía un grupo familiar, ¿sí? Y Cornelio sabía quién era Dios, o sea, lo buscaba. Entonces Cornelio tenía llena la casa cuando Pedro llegó. Cornelio hizo el trabajo de terreno, ya Pedro llegó solo a predicar porque Cornelio ya había evangelizado, tenía a sus amigos, tenía toda la gente ahí para escuchar a Pedro. Entonces,
la instrucción, tener en cuenta y Dios le está diciendo, si no tienes en cuenta la instrucción, el resultado es el pecado. No tener en cuenta la instrucción, el mandamiento, la palabra, da como resultado el pecado. ¿Sí? Como yo no lo tengo en cuenta, entonces voy a terminar. Por eso Dios le dice, con todo eso, si no hicieres bien, con todo esto el pecado está a la puerta. ¿Qué está diciendo? Está esperando ahí para ver si tienes en cuenta lo que Dios te ha dicho o si no tienes en cuenta lo que Dios te ha dicho. Pero me gusta mucho que este versículo termina diciendo lo siguiente, Dios a Caín, porque recuerden que el que está hablando con Caín no es un hombre, es Dios el que le está hablando. En este momento es Dios que le está hablando. Y le dice lo siguiente, pero con todo esto, sí, Caín, la embarró Caín. Pero con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué dice ahí? Acá dice, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Es lo que le está diciendo Dios. ¿Qué le está diciendo Dios? Si haces lo malo, el pecado va a estar ahí. Porque todos los días tenemos la opción de pecar. ¿Qué día decíamos que Adán y Eva somos nosotros todos los días? Todos los días tenemos la opción de comer del fruto prohibido, ¿sí? Todos los días. Pero lastimosamente todos los días volvemos a hacer lo mismo Adán y Eva. Comemos del fruto que nos es prohibido. Porque todos los días tenemos que tomar decisiones si decidimos actuar de acuerdo a lo que Dios pide o si decidimos no actuar de acuerdo a lo que Dios pide. Por eso Dios le dice, el pecado está a la puerta. Está diciendo, no es que la oferta va a estar todos los días. Usted hoy se va a sentir tentado a hacer algo que Dios no manda. Y usted dice, Dios mío, uno a veces, porque a uno le llegan los momentos donde se siente tentado a hacer algo que Dios le dice, no lo haga, o se siente tentado. Y no es a lo que Dios dice a través de la escritura que no debe de hacerse, ¿sí? Todos los días. Entonces Dios le está diciendo, pero con todo esto, ¿qué le está diciendo? A pesar de que te equivocaste, Caín, de que hiciste mire, Dios le está dando una opción a Caín de arrepentirse. Así de bueno es el Dios que tenemos. Dios le está dando lo mismo que pasó con Judas, ¿sí? Jesús le da la opción a Judas de arrepentirse. Cuando están en la cena dice, el que meta la mano conmigo, ese me va a entregar, y él la mete, ¿sí? Dice la escritura que más, sin embargo, ya hasta que el último Jesús dice, no, sabe que ya con usted no hay que hacer, ya no se puede hacer más. ¿Qué le dijo? Lo que vas a hacer, hágalo pronto. Es parecido a la gente que aunque tiene la instrucción, la ignora, y se le dice, ya hay un momento que uno le dice, ¿sabe qué? Vaya, hágalo. Porque por más de que le estoy diciendo que no es correcto, que usted ha determinado no tener en cuenta la instrucción, y si no tiene en cuenta la instrucción, ¿qué va a hacer? Pues pecar, ¿sí? Entonces, Dios le está dando la opción a Caín, le está diciendo, sí, se equivocó, pero arrepiéntase, porque si usted se arrepiente, Dios le está diciendo, usted se puede enseñorear del pecado. ¿Qué le está diciendo? No te va a dominar. Sí. No se va a dominar. Entonces, cuando alguien no tiene una actitud de arrepentimiento, el pecado lo domina, ¿sí? Pero cuando alguien tiene una actitud de arrepentimiento, el pecado no te puede dominar, ¿sí? Que día hablamos con mi esposo, porque nosotros, el pecado es como algo en el cristiano tiene que ser algo inactivo en nosotros. Está ahí, pero es inactivo. Entonces hacíamos comparación como cuando alguien tiene cáncer, que mientras la masa está ahí, no pasa nada, pero cuando, o sea, tiene síntomas, pero está ahí quietica. Pues los médicos dicen. Y los médicos dicen mucho menos, ¿no? sí, sí, ¿no? Eso es lo que se dice, que todo el mundo lo tiene, sino que en unos se desarrolla y en otros no. Entonces, pero cuando es estimulado, empieza a brotar. Eso empieza a brotar y a brotar y a brotar. Se activa. Y cuando se activa, empieza a crecer y a crecer de tal manera que cuando la gente ve, ya tiene todo el cuerpo lleno de él. ¿Por qué? Porque se activó. Sí, el pecado es algo parecido. Dios le está diciendo, usted se puede enseñorear de él si tiene una actitud de arrepentimiento, pero si no te arrepientes, entonces ¿qué va a pasar? Te va a hacer metástasis. ¿Sí? En algún momento ya
el pecado ya no, pero lo bueno de Dios es eso, que Dios le está diciendo, hombre Caín, la embarró, puede hacerlo mejor, ¿sí? Te equivocaste, puedes corregir, puedes hacerlo de otra Y lo manera. especial de esto es que es un tiempo donde, si lo podía hacer Caín, si Dios le está pidiendo algo a Caín así, es un tiempo donde no había muerto Cristo en la cruz, donde todavía el Espíritu Santo no habitaba dentro de alguien, donde todavía la palabra no había sido completamente revelada. Pues imagínense, ahorita nosotros tenemos más herramientas. Lo otro especial que usted puede ver a Dios en ese pasaje, o en ese texto, o en ese versículo, es que Dios siempre vino antes. Ese es nuestro Dios. Si usted hoy está pasando momentos difíciles, duros, donde cometimos errores, usted puede hacer memoria que Dios siempre vino antes a alertarnos. Entonces, ¿sabe qué pasó con nosotros? Desechamos su voz, ¿sí? De pronto Dios vino en aquel momento donde ibas a meterte en esa deuda que Dios no quería, en ese préstamo o en esa relación emocional que hoy te relacionaste, y para soltarte, que aunque sabes que te causa daño, es imposible o te cuesta, y te ha costado, lo has querido dejar un tiempo y después no has podido. ¿Sabe por qué? Porque te causa dominio, ¿sí? Si usted comienza a ver, Dios siempre viene antes. Ojalá podamos tener siempre esa disposición de poder escuchar a Dios, su instrucción, para que las cosas no nos vayan a dominar. Y, por ejemplo, a nuestros amigos que nos oyen, siempre va una opción para arrepentirnos, porque yo sé que muchas veces uno dice, uy, no, pero, y uno mira y uno dice, uy, yo he cometido errores, de verdad, mire el estado que tengo ahora, ¿sí? Porque decíamos que el pecado afecta lo que yo hago. Entonces, el estado que tengo ahorita, mis hijos, la situación que pasamos, porque el pecado siempre afectará a lo que yo hago, ¿sí? Entonces, uno dice la situación que pasamos, cómo vivimos, ¿sí? Uno está diciendo, ¿cómo vivimos de mal, Dios mío? De verdad, la vida que le estoy dando a mis hijos, que de pronto yo quisiera darles otra cosa, pero yo sé que mis errores me han traído hasta aquí. Que esta es una opción, este tiempo es una opción para reflexionar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Y si lo conozco de qué es lo que estoy haciendo mal, tenga la opción de decir, quiero empezar a hacerlo bien. Siempre, mientras estemos vivos, hay oportunidad para hacerlo bien, ¿sí? Hay oportunidad para empezar a tener en cuenta la instrucción. Hay oportunidad para empezar a orar de acuerdo a lo que Dios dice. Porque el resultado, como decíamos ahora, a lo largo siempre será que si haces lo que Dios te dice, Dios te va a enaltecer. ¿Y qué es eso? Dios te va a honrar, Dios te va a levantar. Pero ¿qué hay que hacer? La instrucción. Dios no puede honrar a aquel que no tiene en cuenta la instrucción. Entonces, Dios no te podría decir, tranquilo que no, Dios necesita enseñarnos que si tenemos en cuenta la instrucción, el mandamiento, entonces Dios te va a levantar, ¿sí? Entonces Dios puede levantarte en la situación que estás viviendo, sí. ¿Qué hay que hacer? Tener en cuenta el mandamiento, tener en cuenta la palabra. Rige tu vida por lo que la palabra pide, y porque la Biblia es eso, es el manual para hacernos direccionar la vida de acuerdo a lo que Dios pide, y lo que Dios pide es porque produce resultados buenos, ¿sí? Va a producir resultados buenos. La historia de todos ya lo conoce Dios, y Dios sabe que si guardas la palabra, que si guardas el mandamiento, entonces lo que va a generar en ti va a ser cosas buenas, ¿sí? Que de pronto no lo vemos inmediatamente, pero que lo vas a ver, porque Dios siempre honrará a los que le honran. Iglesia, entonces que este sea un tiempo de ¿qué? De permanecer haciendo lo bueno, ¿sí? Y permanecer haciendo lo bueno es que usted hoy, tanto como ayer hizo y dijo, tengo en cuenta los principios de la palabra y voy a hacerlo. Mañana usted hoy vuelva y diga nuevamente, diga, voy a tener en cuenta el principio, voy a tener en cuenta las instrucciones, ¿sí? Aunque a veces me cueste, porque lo que decíamos, mira, a ver, tuvo en cuenta la instrucción, y uno diría, mire, y lo mataron. O sea, ¿qué pasa? Eso va de acuerdo al plan, ¿sí? Por eso el plan de Abel, de Dios para Abel, era morir.
¿sí? Tenía que morir, tenía que pasar así. Entonces, porque uno muchas veces dice, pero ¿por qué no? Con Abel tenía que pasar así, porque con Abel Dios se iba a transmitir algo que necesitaba transmitir con Abel. Entonces, Abel tenía que suceder así, ¿sí? Entonces, uno podría decir, entonces, imagínese, vaya yo, pues no va a terminar muerto, pero voy a terminar, ¿sí? Sí, pero si usted ve, Abel con lo que hizo marcó tremendamente, o sea, Abel necesitaba vivir en ese tiempo, ¿sí? Ese corto tiempo, o no ese corto tiempo, porque Abel ya estaba grande, ¿sí? Y recuerde que ellos ya, llegaban a cumplir hartos años, ya estaba grande, la Biblia no especifica cuántos años tenían cuando lo hicieron, ya estaba, la Biblia simplemente dice que estaba adulto, ya, o sea, es decir, Abel ya había vivido hasta donde le tocaba vivir, ¿sí? Y también nos enseña que siempre va a haber un conflicto queriendo agradar a Dios y no agradar. Que siempre dentro de nosotros está el querer esas ganas de querer, las ganas de querer agradar a Dios, pero también va a tener ese Caín que querrá matar el Abel, que no quiere agradar a Dios. Eso lo dice Juan nuevamente, lo resucita en su primera carta, que le dice, ¿por qué Caín mató a Abel? Porque las obras de Abel eran justas, eran justas. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Siempre en este mundo, aquellos que sean como Abel van a sufrir, que por agradar a Dios va a sufrir, que por querer agradar a Dios va a ser difícil agradar a Dios. Lo va a hacer una cosa, mientras estemos en este mundo, siempre va a ser más difícil agradar a Dios que no agradarle, ¿sí? Porque este mundo lo va a querer atacar, ¿sí? Jesús mismo lo dijo de la siguiente manera, el mundo les va a aborrecer, ¿sí? Y ese mundo, todo lo que aborrece el mundo lo quiere matar, ¿sí? Entonces usted siempre que va a querer agradar a Dios, va a querer hacer las cosas bien. Usted dice, quiero guardarme virgen hasta el matrimonio, el joven. El mundo le va a decir, no, ¿qué le pasa? Es muy boleta, estamos fuera de moda. Usted como que le gusta los de su mismo equipo. Ese es el ave, ese es el Caín que quiere matarte, ¿sí? Pero usted tiene que decir, no, yo decido agradar a Dios. Es el Abel que es una ofrenda siempre para Dios, ¿sí? Es Abel que dice la escritura que aún muerto su ofrenda habla por él. ¿Estás dispuesto que aún por agradar a Dios, estoy tan dispuesto a agradar a Dios que si es posible me muero agradándole a Dios que agradando a los hombres? Entonces, iglesia, ese es un día para quedarnos con este pensamiento de que seguiremos haciendo lo bueno, aunque nuestro entorno no sea tan bueno, aunque estemos en situaciones difíciles en este día, aunque tengamos este tiempo que no ha sido tan como quisiéramos, un tiempo como quisiéramos, entonces nosotros digamos, seguiremos haciendo lo bueno, que ya 2 meses después de esta cuarentena que llevamos, usted diga, como digo el primer día, seguiré haciendo lo bueno, seguiré orando, seguiré buscando el rostro, seguiré ayunando, seguiré obedeciendo la palabra, y 2 meses después usted pueda decir, voy a seguir haciendo lo bueno, voy a seguir obedeciendo, voy a seguir cumpliendo la palabra, voy a seguir haciendo lo que Dios pide, y que mañana, si Dios nos da vida, nos paremos y digamos nuevamente, voy a hacer lo bueno. No sé cuánto tiempo vamos a durar así, no sabemos cuánto tiempo todo se vaya a retomar. De hecho, por eso decíamos, por ejemplo, nuestros niños ya van hasta agosto estudiando virtualmente, ¿sí? Entonces prácticamente ya entran casi que a terminar el año, y eso que si Dios quiere, ¿no? Entonces uno dice, y entonces, pues que usted y yo permanezcamos haciendo lo bueno, que permanezcamos cumpliendo el principio, no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo segará. Cumpla el principio, que tranquilo, que Dios siempre va a honrar a los que le honran. Dios en ningún momento nos honrará. ¿Por qué? No porque Dios va a honrar, no, porque usted decidió cumplir los requisitos que Dios pide, porque usted decidió obedecer a Dios cuando era muy difícil obedecerle, cuando era difícil. ¿Para quién no es difícil de pronto obedecer ahora del hecho de que no robar?
y si de pronto tiene una necesidad grande en la casa y de pronto el vecino le devolvió 30.000 pesos de más, ¿sí? Alguien diría, uy, bendición, ¿sí? Pero esos 30.000 pesos de más uno sabe que no es de uno, ¿cierto? Uno dice, ¿qué hago? Siempre está la lucha, ¿sí? No es fácil, por eso decía mi esposo, es algo que nos va a costar, que nos cuesta, sí, pero que usted en este tiempo decida cumplir todo lo que Dios pide. ¿Por qué? Tranquilo, cumpla todo lo que Dios pide, sea fiel a lo que Dios dice, viva lo que Dios dice, que a su tiempo Dios le levantará, si es que usted cumple lo que Dios dice. Por eso la causa número uno de todo sufrimiento, de la pobreza, de todo, es el pecado. Y eso es lo que viene a atacar el Evangelio, lo que decía mi esposa ahorita. El Evangelio no viene para hacerte, bueno, tantas cosas. El Evangelio viene para atacar la primer causa de muerte, la primer causa de pobreza. La primer causa de muerte no es el cáncer, no es el SIDA, no es el coronavirus. La primera causa de muerte en el ser humano es el pecado. La primera causa de pobreza en el ser humano no es que no tiene ayuda, no tiene acceso a ayuda, no tiene acceso al mercado, no tiene acceso a la educación. La primera causa del pecado en el ser humano es el pecado. Pero cuando tú te vuelves a Dios, Dios trae la prosperidad a tu casa. Pero no es la prosperidad de lo que estamos mirando, que es todo lo relacionamos con dinero. No, la prosperidad es algo integral. Por eso hay gente que tiene dinero y es pobre. ¿A qué llama Jesús pobreza? ¿A qué llama el cielo pobreza? ¿Sí? Pero bueno, eso es otro tema que en esta semana vamos a estar desarrollando, que es pobreza, que es prosperidad, cómo salgo de la pobreza. Por aquí lo que decía Jesús, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y a veces uno dice, no, entonces hay que hacer obra social. No, iglesia, sí hay que hacerlo, pero lo que necesitan esas personas es que si no le das el evangelio, siempre van a volver otra vez por el mercado, porque la pobreza no la quita el mercado, la pobreza la quita conociendo a Jesucristo. Entonces, iglesia, que en este día podamos decir, determinamos cumplir el principio. Vamos a orar. Amén. Y a pedirle al Señor que nos ayude, que aunque sea difícil hoy guardar los principios, nosotros digamos, los vamos a guardar, vamos a cumplir la palabra, vamos a permanecer en ella. Que este tiempo de pronto uno dice, pero es que tantas cosas que pasan, ¿cómo hago? Nosotros digamos, no, vamos a cumplir los principios, vamos a vivir en ello. Si ustedes, los discípulos, hicieron eso, los discípulos, cuando el asunto se ponía tan duro, por ejemplo, para un Pablo que estaba en la cárcel, yo imagino a Pablo en la cárcel, la vez que los encarcelaron con Silas, dice, y siguieron cantando y adorando, predicando, decidieron seguir haciendo lo bueno, seguir cumpliendo el principio, aunque les costara su libertad. Y luego Pablo, vemos en segunda de Timoteo hablando, diciendo, yo ya estoy para estar muerto, aunque hacer lo bueno significaba, el entorno que estaba viviendo significaba muerte. Pablo dijo, prefiero morir, pero decido seguir haciendo lo bueno, decido seguir viviendo de acuerdo al principio. Y tranquilos, iglesia, que lo que vamos a vivir, si lo que es mejor padecer por cumplir la verdad. Es mejor sufrir por causa de Cristo, de su palabra, que sufrir por una causa que no sea Cristo el Señor, por no cumplir la palabra, ¿sí? Entonces, porque si en la cruz, el hecho de seguir obedeciendo a Dios y lo que Dios pedía, hace que Pablo diga, yo me muero, pero para mí esto es una ganancia, ¿sí? Porque me voy a un lugar que siempre quise estar, para mí es ganancia. Entonces, cada uno de ellos, su entorno que vivía, la situación que vivía, no mató lo bueno que tenían que seguir haciendo. Iglesia, que este tiempo no mate lo bueno que tenemos que seguir haciendo, no mate los principios de Dios en ti, no mate la palabra de Dios en ti, sino que sea un tiempo donde tú decidas decir, Señor, aunque este tiempo sea duro, aunque me cueste obedecerte en este tiempo, voy a decidir hacerlo. O sea, allí donde está, cierra sus ojos y vamos a orar al Señor.
por lo que no tener en cuenta el mandamiento resultará en pecado. La instrucción, no tener en cuenta lo que Dios dice, el resultado será el pecado. Y por ende el pecado siempre traerá muerte, ¿sí? Así que no afectes lo que haces por una mala decisión. Entonces levanta tus manos allí donde está en tu casa y vamos a orarle al Señor y vamos a decirle: Padre, que en este día nosotros nos determinemos seguir haciendo el bien, seguir haciendo lo bueno, que nos determinemos, Dios, poder estar aferrados a ti, tener en cuenta tu palabra, Señor amado, para no pecar en contra de ti, porque sabemos que el pecado no es en contra, el pecado va directamente en contra de ti. Por eso José decía: ¿cómo haré este mal tan grande y pecaría contra Dios? Padre Celestial, te pedimos en este día que nos ayudes, que podamos ser valientes, que podamos ser esforzados, que podamos pararnos hoy diciéndote: Dios, decidimos seguir haciendo lo bueno, porque la Biblia dice, y Dios lo dijo a Caín: si bien hicieres, serás enaltecido. Así que creemos, Dios, que si seguimos haciendo lo bueno, aunque el entorno es difícil, aunque nos cueste en este tiempo, si seguimos cumpliendo los principios, Dios, llegará el momento en que nos levantarás. Creemos, Dios, que nos levantarás. Creemos que veremos el resultado de seguir haciendo lo bueno. Oh Dios, por eso el salmista dice: y cuando entré en el templo comprendí, por casi se deslizaron mis pies cuando veía la prosperidad en ti. Dice: y hasta que entrando en el santuario de mi Dios comprendí el fin de ellos, Dios. Que podamos decir, Padre, entender y creer y saber, Dios, y no olvidar que cumplir tus principios, al final veremos, Dios, veremos la diferencia del que tiene en cuenta tus principios, las instrucciones dadas por ti. Oh Dios, lo veremos. Gracias, Padre, por este tiempo. Oro para que cada uno de los que están en este momento no le falte la valentía y la fuerza, que tu Espíritu Santo les dé la fuerza necesaria para que aún que en este día se enfrenten en momentos donde estén tentados a abandonar tu palabra, abandonar los principios, ellos puedan decir: no, permanecemos, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bendecimos cada uno de sus hogares, de sus familias, Dios, y oramos, Dios amado, por cada petición en esta mañana, por cada necesidad de corazón en esta mañana, que tú las conoces, Dios, las conoces, oh Dios, conoces las personas por las que oramos con nombre propio, tú las conoces, Dios amado. Así que en el nombre de Jesús levantamos delante de ti nuestros clamores y pedimos, Dios, que obres conforme a tu propósito y a tu voluntad. Señor, te pedimos, Dios eterno, que obres, Dios, en nuestras situaciones, que obres, Señor, en cada hogar, en cada familia, y que si por ende hasta aquí hemos llegado, oh Dios, con consecuencia de errores que hemos cometido, podamos entender que hoy hay una oportunidad para empezar a hacer las cosas bien, que hay una oportunidad hoy para levantarnos y empezar a construir de acuerdo a lo que tú has dicho, que hoy es una oportunidad para construir nuestro hogar de acuerdo a lo que tú has dicho, que hoy es una oportunidad para construir nuestra economía de acuerdo a lo que has dicho, que hoy es una oportunidad para empezar a dirigir nuestra vida de acuerdo a lo que has dicho, Señor. Pido para que obres en cada hogar, obra nuestra nación, obra nuestro país, obra, Señor, Padre, en la situación que vive, obra, Señor amado, oh Dios, en las naciones, obra, Dios, en este tiempo. Te lo pedimos, Padre, obra, te lo pedimos, Señor. Oh Dios, que en este tiempo de dificultad tú honres a los que te honran, Padre Celestial, aquellos que te obedecen, aquellos que cumplen el principio. Levántales en este tiempo, levántales, Padre Celestial. Te doy gracias, amado Señor, porque tú obrarás en los cuerpos enfermos, tú obrarás, Señor, Padre eterno, lo creemos, Dios,
Así lo creemos, porque tú le dijiste a Caín, si hicieres el bien serás enaltecido. Oh Dios amado, levanta a aquellos que han permanecido cumpliendo tu palabra en todo este tiempo, Dios. Y que si no hemos visto tiempo de la honra tuya, del tiempo donde nos has levantado, sigamos haciendo bien, porque a su tiempo segaremos. Oh Dios Padre, si no desmayamos, si permanecemos haciéndolo, si permanecemos constantes, oh Dios, tú lo harás. Gracias, Padre Celestial. Dígale allí al Señor, determino honrarte, determino cumplir tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dígale, Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Iglesia, no vuelvas atrás. Sigue al Señor, sigue sus instrucciones, porque Dios no honrará a nadie que no le honre. Dios no honrará a nadie que no tenga en cuenta, que tenga en poco la instrucción y tenga en poco a Dios. Obedece, sigue la instrucción, porque Dios te levantará. No hay tiempo de honra si no hay tiempo de obediencia. Sigue obedeciendo en este tiempo, que a su tiempo segarás si no desmayas. Dios le bendiga grandemente, iglesia. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que están aquí. Iglesia, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, nuestros hermanos en Ciudad Verde, allá en Suacha, que Dios les bendiga a cada uno allá, igualmente a nuestros hermanos en nuestra iglesia allá en Santa Librada también. Bendecimos también a nuestro pastor Jan, allá en Normandía con todo su equipo pastoral, que Dios le bendiga con todo su equipo de liderazgo, que Dios bendiga a todos y cada uno de ellos, que Dios bendiga nuestras sedes en cada parte de Colombia, nuestro pastor Ole también, que Dios lo bendiga, que terminamos acá, ya está transmitiendo ya a partir de las 6. Si usted se puede conectar allá con él también igualmente, que Dios va a estar bendiciendo a través de su palabra. Iglesia, que el Señor le bendiga a todos y cada uno que pusieron allí sus peticiones. Hay gente que puso peticiones del trabajo, gente que puso peticiones de salud también, de familia. Que Dios conteste y honre sus necesidades en el nombre de Jesucristo. Parte de cualquier necesidad, que sea Dios volviéndonos a Él y Dios abra puertas en el nombre de Jesucristo. Que Dios bendiga nuestra casa, nuestros hogares, su casa. Dios nos proteja también. Que si usted está en un lugar donde no hay COVID-19, que Dios siga protegiendo ese lugar en el nombre de Jesús. Y si también pasa algo, también Dios está bajo el control de todo lo que pasa. Iglesia, nos veremos y nos reencontraremos aquí nuevamente en nuestras mañanas de oración el lunes 5 de la mañana, ¿sí? Y el domingo estamos acá en nuestra transmisión de nuestro servicio dominical a partir de un poquito antes de las 8. Estamos haciendo lo posible para hacer un poquito antes de las 8 y seguir hasta salimos de transmisión de nuestro servicio dominical y seguimos aquí en nuestra transmisión de nuestra escuela dominical con nuestros niños de Reino Kids. Así que Dios les bendiga y gracias por estar allí pendientes, por comunicarse, gracias por sus oraciones y su fidelidad a Dios. Iglesia, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Bendiciones a todos.